al menos este congreso debe ser de 3 a 5 días, bueno, para poderse llamar a sí mismo este evento, ¿no? Congreso. Bueno, en caso que no fuera así, ¿no? Nos dice que podría ser lo contrario, podría llamarse conferencia, asamblea, bueno, entre otros, ¿no? Asimismo, en la participación de dicha reunión es de personas de alto nivel de profesional. Asimismo, la finalidad del congreso puede ser de múltiple y diversa, como a dar, ¿no? A conocer nuevos avances de la ciencia, tecnología, tanto de carácter social o político. Bueno, todo esto dependerá, pues, ¿no? De la finalidad de los organizadores. Bueno, que pueden ser de tener como objetivo en lo cual estos organizadores, bueno, conforman un comité organizador, pues ellos se encargan pues de gestionar la mayor parte de los aspectos del Congreso. Bueno, obviamente, como ya lo habíamos mencionado, profesionales que son de áreas diversas. Bueno, pero también hay tipos de congresos por los cuales están por su periodicidad, en los cuales están ordinarios que se celebran de una cierta periodicidad y también congresos extraordinarios que son de manera excepcional. Asimismo, también tenemos según su temática. Congresos científicos, congresos académicos y también congresos culturales y artísticos y también tecnológicos. Y pues así, pues por último, la clasificación, ¿no? De los congresos organizados por instituciones, organizaciones sindicales o partidos políticos, como por ejemplo Congreso Constituyente, que la finalidad es pues, ¿no? Definir una línea política, bueno, construir también nuevas leyes. Asimismo, el organismo no representativo de la nación y tiene como funciones no principales la presentación de la nación, como ya lo dijimos, y la permanente no fiscalización y control político de social del país. Eso sería, licenciado. Gracias. Muchas gracias por su aporte. Seguiremos. ¿Qué más tenemos ahí? Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días. Ya, bueno, Adelante, por favor. bueno, yo voy a hablar acerca de la asamblea. Las asambleas políticas se remontan al origen de la historia. Consta, según estudios antropológicos, que de su existencia en sociedades prehistóricas o incluso en culturas primitivas. Se puede ver en la obra La Ilíada. En esta se refleja la toma de decisiones por medio de asambleas. Un ejemplo sería cuando Aquiles hace una asamblea para aplacar al dios, en la que el adivino Calcas pregona que ellos debían liberar a su hija Briseida de tan terrible disputa, y no rehúsa entregarlo y su hija ciertamente a Crises, pero le arrebataba a Aquiles a Briseida, a quien había concedida como premio a su valor. En la democracia ateniense, en la Grecia clásica, la eclesia era la principal asamblea, que fue instaurada por Solón en el 594 a.C. y tenía un carácter popular, abierto a todos los ciudadanos varones con 2 años de servicio militar de padre y madre ateniense. Se utilizaba para designar magistrados, las declaraciones de guerras, la firma de la paz, la estrategia militar, la elección de estrategas y otros oficiales. También tenía la facultad de llamar a los magistrados a que rindieran cuentas ante ella al final de cada año de su mandato. En la actualidad no somos ajenos a esto. Muchas organizaciones democráticas tienen una asamblea como órgano máximo de decisión, en donde se reúnen miembros y representantes de estas organizaciones para decidir sobre asuntos comunes. Un ejemplo sería la Asamblea Constituyente, que es un organismo de representantes colegiados elegidos por el pueblo, que tiene como función redactar la nueva Constitución, dotado para ello de plenos poderes o poder constituyente al que deben someterse todas las instituciones públicas. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Adelante, por favor, continuaremos. Licenciado, buenos días. Buenos días, adelante, señorita.
Voy a hablar sobre la asamblea. El Estado, ¿no? De hecho, suele contar con distintos tipos de asambleas para la toma de decisiones trascendentales para la sociedad. La asamblea legislativa, que puede conocerse como un senado, un congreso o parlamento, que es el órgano donde se debaten y aprueban las leyes. También la Asamblea Constituyente, por su parte, no permite la creación o la modificación de una constitución. Por ejemplo, ¿no? Los estudiantes realizaron una asamblea, ¿no? Y decidieron no ingresar a los salones de clase a modo de protesta. Bueno, en serio, ¿no? Uno de los objetivos deseados de una asamblea es la eficacia de la reunión, ¿no? Con el cumplimiento de la misión, objetivos para qué fue convocada la asamblea. También es importante la participación democrática, ¿no? La transparencia informativa y comunicativa, también la atención de todas las opiniones expresadas y a la organización de la toma de decisiones. Em, También que las relaciones personales sean de cordialidad, la actitud cooperativa y comprometida con la asamblea y actitud de respeto con los acuerdos. También el quórum, que es el número de participantes que van a asistir en una asamblea. Antes de iniciar este proceso, es importante verificar que haya suficientes personas de la organización para que las decisiones tomadas puedan tener validez, ¿no? Que de no haber suficientes participantes, la sesión del día puede quedar cancelada. El quórum también puede estar conformado por la mitad de los participantes. Existen algunas excepciones donde hay temas de mucha relevancia a tratar y el quórum puede estar formado por una cuarta o tercera parte también de los integrantes. Para llegar a una buena decisión, se puede realizar por dos vías, ¿no? Que es el consenso y también la votación. La asamblea de toma de decisiones, lo que es el consenso, es es la fórmula que trata de integrar distintas visiones del tema en una propuesta final que, si bien no satisface por completo a ninguna de las partes que han expresado diferentes posturas, es admisible como buena por todas ellas también. La votación también, ¿no? Cuando se produce ese caso, es necesario recurrir a la votación, en la cual cada uno de los representantes emitirá su voto en favor de una de las propuestas y el resultado final será, ¿no? Que la mayoría haya aprobado. Una asamblea no ha de buscar siempre y de forma necesaria el consenso, y muchas de ellas establecen un sistema de votación en forma directa como un método ya de toma de decisión, ya que es como decirlo, agiliza los procesos. Bueno, ese sería mi fuerte, licenciado. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Buen día, licenciado. Buenos días, señorita, adelante. Ya, bueno, voy a dar yo a conocer estilos o formas de asamblea para que podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, he encontrado tres tipos, cuáles son la asamblea de generación de ideas. En este tipo de asambleas, el objetivo es encontrar ideas o soluciones, ¿no? Para resolver un problema. En este tipo de asambleas se acepta todo, no se rechaza ni una idea, cero son censura y autocensura. Bueno, la segunda es la asamblea de discusión. El objetivo de esta asamblea es profundizar en el análisis de las distintas posturas que tienen los participantes, ¿no? De las ventajas o inconvenientes que puede tener algunos de los argumentos que puede dar o que se sustentan en este tipo de asambleas. Este tipo de asambleas favorece lo que es la producción y la contrastación de argumentos. La asamblea de toma de decisiones. Bueno, en esta asamblea el objetivo es llegar a una decisión colectiva, ¿no? Donde tratando de integrar todos los argumentos que tienen y puedan llegar a una decisión que favorezca a todos, ¿no? Pero en caso de que no se llegue a este objetivo deseado, la asamblea puede llegar a una votación y tomar una decisión, ¿no? Bueno, muchos de las organizaciones democráticas que vemos tienen una asamblea, ¿no? Como la asamblea es el órgano máximo de decisión, vemos en la situación de las organizaciones sociales, las sindicales, las profesionales, y especialmente eso se ve en lo que es en el ámbito político, ¿no? Bueno, ese sería, licenciado, mi aporte.
Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, pues cuando hay una asamblea y se tienen que tomar decisiones, algo que tiene que quedar claro es que tiene que haber quórum. Ya, el quórum es la mitad más uno, ¿no? El 50% más uno. Es decir, si son 10, ya se me ocurre, y asisten 5, no hay quórum porque es la mitad. Ya tendría que ser la mitad más uno, en este caso 6. ¿Ya? Entonces ya son mayoría y por lo tanto las decisiones que se tomen tienen que ser acatados por los que no han asistido. Eso es, siempre en una asamblea se requiere eso. Si son 100 y solo asisten 50 o la mitad, entonces no hay quórum suficiente, tiene que haber el 50 más uno, o sea, 51. Con ellos sí se puede aprobar porque son mayoría. Entonces, en una democracia, la mayoría, digamos, que manda, y los que no han asistido se tienen que someter a ese, digamos, al dictamen de esa asamblea, ¿no? Así funciona, ya, porque si no, va a ser aprobado por una minoría y entonces se puede dejar sin efecto. ¿Qué sucede cuando no hay quórum? Entonces se cita una nueva asamblea, ¿no? Otra asamblea extraordinaria, una segunda citación. Es lo que ha pasado de repente cuando ustedes han estado en el colegio igual, ¿no? Asamblea, y, no sé, son 30 padres y solo han venido, no sé, 10 o 8. Entonces el docente dice, hay que esperar un ratito más, dice, era para las 6 hasta las 7. No hay, lamentablemente no podemos tomar ningún acuerdo, hablan de algunas cosas. Nos reuniremos con la siguiente. ¿Qué acordamos? De repente con multa, algo más, no sé. Entonces, en la siguiente ya hay la mayoría. Y los que no han venido ya se toman ciertas decisiones, ¿no? Los que no asistieron, de repente multarlos u otros castigos, no sé, eso ya se quedará, pero siempre en quórum, ¿ya? Muchas gracias. Seguiremos. Adelante, por favor. Mi compañero Eliseo sigue. Está Eliseo, buen día. Tiene línea audio. Parece que no está conectado, no tiene audio Eliseo. Arlet también. Entonces, después sigue Arlet. Ya, entonces Arlet, por favor, buenos días. Adelante mientras Eliseo resuelve sus problemas de audio. ¿O está ahí Eliseo? Creo que está ahí Eliseo. Mi compañera Arlet recién está ingresando, licenciado. Bueno, ya ingresó. Ya. Entonces seguiremos para ganar tiempo. ¿Quién sigue en la lista, por favor? Yo, licenciado. Adelante, adelante. Ya, licenciado. Voy a hablar yo de la dramatización porque desde hay un punto en que estoy, bueno, así medio confundida, pero es algo lógico, pero es algo, no sé, bueno, voy a empezar. Bueno, empezando con un concepto básico que nos dice que la dramatización es una representación de un texto dramático y lo dramático es un texto que representa un conflicto. Hoy día la noción de dramatización nos hace pensar específicamente en el teatro y en toda la estructura ideada para montar un entretenimiento, ¿no? Este tipo de consideración social del relato de una historia de manera actuada nos lleva indefectiblemente a la antigua Grecia, cuna de las civilizaciones occidentales, lugar en donde este tipo de expresiones comenzaron a proliferar. La dramatización tiene en este contexto un rol social muy definido y particular. Era una manera de educar a la población en determinados temas filosóficos, culturales y morales. Bueno, este tipo de procedimientos puede servir también para la expresión de la interioridad de cada individuo, de modo tal que existe un claro fenómeno de división. La dramatización nos sirve de esta manera en muchas terapias en donde un terapeuta toma nota de una serie de rasgos no anímicos en los individuos intervinientes, o sea, donde las personas se pueden expresar más o menos todos sus problemas que llevan adentro. Bueno, no obstante, en este fingimiento en ocasiones puede dar lugar a una flora de temas que realmente tienen peso en una persona en particular, a una determinada sociedad. Eh, Como podemos ver, la dramatización siempre va a tratar de un conflicto, va a haber fingimiento, como dicen, no es algo teatral.
Y hay algunas veces donde escucho, ¿no? A personas decir, ay, las mujeres son unas dramáticas o algo así. Y entonces creo que esa parte tiene razón porque las mujeres creo que buscan un conflicto bueno, en un conflicto fingen muchas cosas. Y entonces de esa palabra creo que vendría todo lo que nos quieren decir los varones, ¿no? Sí, muy bien, Araceli. Sí, pues es verdad. Incluso estoy revisando aquí su avance programático y en la semana 14 también vamos a hablar del drama, la dramatización, ¿no? Vamos a ampliar un poco más. Hablaremos de la cuestión que has mencionado, ¿no? La actuación. Ya hablaremos del melodrama, por ejemplo, o las tragicomedias. Ya a ustedes que les gusta observar de repente o ver buenas películas, ya conversaremos de ello también, ¿no? Un poco como taller. Ya no decir ya qué es el drama, sino ya, como ya lo hemos mencionado, ahí hablaremos de unos buenos dramas, ¿no? Debe haber. De hecho, que ustedes como buenos cinéfilos deben conocer, ¿no? Unos buenos dramas. Yo puse allí en la pantalla Yo soy Sam, por ejemplo, ¿no? Que me parece extraordinario, una actuación. Si no véanla, nos va a conmover hasta los huesos, como diría, hasta el sentimiento. Ya I Am Sam, muy, muy una tragicomedia, no, muy, muy interesante, ya, pero así hay muchas, ¿no? Hay muchas. Una de las últimas ganadoras, por ejemplo, ya así avanzando un poquito, sería de Joker, por ejemplo, ¿no? La versión del Guasón, pero en drama, ¿no? En la última, con Joaquín Phoenix, me parece que es el actor allí. Y así, ¿no? Podemos ir comentando eso en la semana 14 nos va a tocar eso. Ya, pero ya un poquito ya adelantándonos. Muy bien, Araceli, muchas gracias. Continuaremos. Licenciado. Licenciado, buenos días. Adelante, adelante, buen día. Licenciado, yo voy a hablar sobre el Congreso. El Congreso de la República del Perú o Congreso Nacional del Perú es el órgano que ejerce el pleno legislativo de la República del Perú, ocupando una posición principal dentro del Estado peruano. Es desde 1995 un Congreso unicameral, por cuanto está conformado por una sola Cámara Legislativa, inicialmente de 120 congresistas y a partir del 28 de julio del 2011 por 130 congresistas elegidos por múltiples distritos, por cada departamento de acuerdo a la población electoral, o para un periodo de 5 años incondicional con el periodo presidencial. Ya voy a hablar también de las funciones del, del Congreso. Sus funciones son emitir leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar y derogar las existentes, velar por el respeto de la Constitución y las leyes, disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores, aprobar los tratados de conformidad con la Constitución, aprobar el presupuesto y la cuenta general, autorizar empréstitos conforme a la Constitución, ejerce el derecho de la amnistía, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, prestar consentimiento para ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, autorizar al presidente de la República para salir del país, ejerce las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. Ese sería mi aporte, licenciado. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su opinión personal acerca, ya que está usted hablando, tocaste el tema del Congreso de la República? ¿Cuál es su apreciación personal sobre el Congreso? Bueno, ¿Qué opina licenciado, sobre ello? personal sobre el Congreso, es que creo que los que están ahí, ninguno se salva de ser corrupto, ninguno. Hemos conocido a muchos, ¿no? Como en el anterior Congreso, el señor David, no, ¿cómo se llamaba? Mamani.
se apellidaba Oman, que era un ignorante, se podría decir, que salió elegido de aquí de Puno, que no había, o sea, no sabía dónde había terminado la secundaria ni con qué compañeros estaba. O sea, uno siempre se acuerda de, no importa de su mejor amigo como su nombre, ¿no? Pero este señor no se recordaba nada. O sea, todo lo había hecho por debajo, ¿no? De todo su partida, no, no, o sea, todo lo que había terminado el colegio supuestamente y todo, o sea, no había terminado nada. Y, o sea, era un ignorante total y era un corrupto y era, ay, hacía renegar, la verdad. Sí, pues para muestra un botón nomás, ¿no? Eso dice mucho de cómo está nuestra política, dice mucho cómo está nuestra sociedad peruana también, ¿no? Sí, sí, Ya sí. de cómo, sí, de cómo estamos también los peruanos, porque al final de cuentas somos los peruanos los que los elegimos, ¿no? Entonces, eso también hay que una reflexión a nosotros, a todos nosotros, ¿ya? Y eso también es una de las debilidades de la democracia, porque la democracia permite que ese tipo de gente llegue, ¿no? Al Congreso, porque ¿cómo llega? A través de los medios de la democracia. Por eso es que serán que, por eso discúlpenme, no soy un radical, nada de ello, pero no creo en la democracia como tal, ¿no? En su existencia. O sea, fíjate cómo es un ejemplo que estás poniendo nada más y así hay muchísimos en el Congreso. Entonces, ¿cómo llegaron allí a ser, digamos, nuestros representantes? Y son nuestros representantes. Ya, entonces eso dice mucho de cómo la democracia se está manejando en nuestro país, dice mucho de cómo la gente, las personas no se informan y eligen así por elegir. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Están las consecuencias. Bueno, listo. Muchas gracias por tu aporte. Ya, licenciado. Buen día, hija. Buen día. Adelante, por favor. Sigamos. Magíster, buen día, ¿me escucha? Buenos días. Te escucho. Adelante. Ya, mi nombre es Angie Carcausto y yo voy a hablar sobre la asamblea. Cuando una persona es parte de una comunidad o una organización y posee una gran, digamos, se podría decir, un gran condominio, una gran parte de las acciones de la organización, tiene que estar presente, tiene que saber los puntos sobre lo que se va a tratar en la asamblea. Hay dos tipos de asamblea: ordinarias y extraordinarias. La asamblea ordinaria se lleva cada 6 meses y tiene como finalidad informar la administración. La asamblea extraordinaria solo surge cuando hay asuntos urgentes. Em, para, para que se lleve una asamblea, primero tiene que ser una convocatoria y deben indicar quién está convocando para la asamblea, cuál es la fecha y el lugar. Entre los participantes deben haber el presidente, quien va a presidir la asamblea, el secretario que registra lo que deciden en la asamblea. Los escrutadores tienen la responsabilidad de contabilizar los votos de las decisiones en la asamblea. La función de la asamblea ordinaria son establecer las cuotas que se determinará para ello el esquema de cobro más eficiente de acuerdo a las características del condominio. Eso sería todo, Magister. Muchas gracias, señorita. Seguiremos. Adelante, por favor. ¿Quién más continúa? Buen día, licenciado, ¿me escucha? Buenos días. Adelante, por favor. Bueno, buenos días, licenciado. Buen día, compañeros y compañeras. Bueno, yo voy a hablar sobre la dramatización. Bueno,
La dramatización es muy importante en estos tiempos, ya que la dramatización, como el teatro, nos va a ayudar mucho a poder hacer reflexionar a las personas, ya sea para concientizar, ¿no?, a las personas, por ejemplo, sobre el maltrato, ya sea sobre la contaminación del medio ambiente y también sobre lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Sobre la pandemia y todo ello, porque mediante la dramatización podemos llegar a muchas personas y de esa forma concientizar. Eso sería mi participación, licenciada. Muchas gracias, señorita. Buen día. Adelante, continuaremos. Licenciado, ¿puedo continuar? Sí, adelante, porque siento que se está pidiendo ahí que participen, pero no, parece que no hay nadie. Entonces, si usted quiere participar, adelante. Sí, levanté la mano, solo que la verdad es que no pude activar mi audio por el rato de que le tocaba, después, antes de mi compañera creo que me tocaba y no podía activar el audio. Y haciendo así voy a continuar. Yo voy a hablar sobre la conferencia. Pues la conferencia es muy importante, ya sea en los ámbitos educativo, en el ámbito social, porque lo ponemos en práctica. Primeramente voy a empezar definiendo qué es una conferencia. Pues podemos definir a la conferencia como una reunión de personas, una agrupación de personas en las que se trata de un tema específico, bien sea de interés social, religioso, político, corporativo, académico o de cualquier otro tipo de tema, y pues esta generalmente está dirigida por una o varias personas con un alto grado de experiencia y conocimiento sobre el tema que vamos a debatir. Son expertos en el tema. Pues la palabra conferencia hace referencia a asociar discusiones sobre asuntos públicos o con una gran cantidad de participantes. En realidad tiene que ver con la exposición de un tema ante las otras personas. También podemos definir a la conferencia como a una institución que agrupa a representantes de alto nivel de diversas esferas de la vida pública, como la conferencia episcopal, que reúne a los obispos de la Iglesia Católica, la conferencia de la Paz de la Haya. Esos serían algunos ejemplos. También existen los tipos de conferencias. Existen diferentes tipos de conferencias en función a los temas a tratar, de la participación del público asistente y del uso de recursos técnicos que se van a usar en la conferencia. Uno de ellos encontramos a la conferencia magistral. La conferencia magistral pues se realiza con fines académicos, podemos verlo en las universidades, y el objetivo es que el conferencista, idealmente con un alto grado de especialización sobre el tema, pues nos brinde una disertación sobre el tema que... ¡Hoy! Ya, sobre... Lo siento. Ya. Me quedé en que nos brindan una especialización sobre el tema, porque son meros expertos en el tema que vamos a tratar. El especialista asimismo es el único que tiene el derecho a la palabra, y al finalizar los asistentes pueden hacer preguntas. Son exposiciones muy comunes en universidades y en espacios educativos, lo cual se realizan y se interactúa. Ya, pasando a otro tipo de conferencia, también encontramos a la conferencia dialogada. Esta implica generalmente un intercambio de ideas entre los conferencistas y los asistentes a lo largo de la exposición. Un ejemplo común es que una clase en la que el profesor va a disertar sobre un tema, pero pide la participación de los estudiantes para enriquecer el debate, como lo estamos haciendo vía virtual. Ya. También encontramos por otra parte a la conferencia científica. La conferencia científica es una reunión pública o puede ser también privada entre especialistas de una rama científica en particular, esta con el fin de generar y analizar e intercambiar datos de interés como fines de divulgación. Una conferencia médica, de actualización profesional, ilustra este tipo de reunión. También podemos encontrar a la conferencia internacional, a la conferencia de prensa. Como su propio nombre lo dice, en la conferencia internacional, pues son reuniones de